Historia Central. Yo soy Alberto Escobar, hoy me encuentro en Girón, Santander, y la búsqueda de mi historia central comienza aquí, desde su plaza principal. Historia Central, Girón. Mi propósito es hacer un recorrido por los centros históricos del país. Yo los invito a que me acompañen a conocer un poco más sobre la historia, el patrimonio, la arquitectura y la manera como la gente vive, siente y disfruta del centro histórico de Girón. En nuestro recorrido de hoy veremos por qué se afirma que esta ciudad fue fundada dos veces, en sitios distintos, en fechas distintas y por personas distintas a pesar de que tenían el mismo nombre. De Girón en sus inicios fue construido en algunos lugares que civilmente pertenecían a otra parte. Conoceremos el cinematográfico recorrido de un sacristán para adquirir las campanas de la iglesia principal. Encontró la tamaña sorpresa que las campanas tenían un valor de lo que él llevaba, no era realmente lo que alcanzaba, ¿sí? Conoceremos la mansión de un fraile que hospedó a Bolívar y que luego fue brutalmente asesinado. Esta fue la residencia del secretario general de la Expedición Botánica. Y descubriremos por qué los gitanos sí tienen sabor. Lo que tú piensas, lo que tú deseas, se te va a cumplir, se te va a realizar y vas a ser muy feliz. Todo esto y mucho más en la historia central de hoy. Girón es un municipio de gran valor histórico para nuestro país. Se encuentra en el departamento de Santander, a solo 7 kilómetros de Bucaramanga, su capital. Tiene una población aproximada de 17.000 habitantes. Está situada a 800 metros de altura sobre el nivel del mar y cuenta con una temperatura promedio de 26 grados centígrados, que claramente se corresponde con el calor que se siente en este lugar buena parte del año. El proceso de fundación de la ciudad de Girón es largo y azaroso, y en él cumple un papel preponderante el encomendero de Vélez, Francisco Mantilla de los Ríos. La historia es bonita porque eso nos lo hacían escribir en la escuela cuando estudiamos en la Escuela Urbana de Varones. Francisco Mantilla de los Ríos se comprometió a imponer el orden sobre el río que era permanentemente asaltado por los indios carares y los indios yariguíes. Ese trabajo lo hace muy eficientemente y para 1631 no solamente toma la decisión de fundar una ciudad, sino que quiere convertirse en gobernador de una nueva provincia que básicamente tendrá como capital esa nueva ciudad. Ese pueblo de Girón en sus inicios fue construido en algunos lugares que civilmente pertenecían a otra parte. Entonces por eso se habla de que fue construido el pueblo junto a la quebrada de la iglesia. Pero ese punto pertenecía a Pamplona, entonces venían los de Pamplona a decir este sitio nos pertenece a nosotros. Entonces automáticamente los pobladores de Pamplona lo demandan ante la Real Audiencia. Es un pleito que tardará un par de años y que finalmente condenará a Mantilla de los Ríos a demoler ese poblado. Entonces ellos iban trasladando el pueblo. También se hizo el pueblo hacia los lados de Lebrija y por eso se llama en un sitio llamado Cujamanes. Mantilla de los Ríos no se da por vencido, así que contrademanda esta decisión y finalmente muere repentinamente antes de recibir el veredicto, que le es favorable. Obtiene una capitulación del gobernador de la Real Audiencia, don Sancho de Girón, en cuyo honor le da el nombre a este municipio, municipio de Girón. Así que su viuda decide buscar a su primo hermano, que casualmente se llamaba también Francisco Mantilla de los Ríos, quien nuevamente toma la decisión de fundar una ciudad hacia 1636. Pero allá como que no resultó porque hubo una plaga de langostas y acabó con los cultivos, entonces lo trasladaron a esta parte que llaman Macaregua. Finalmente y por tercera y última vez van a tomar la decisión de trasladar el poblado al sitio donde actualmente se encuentra. Se habla, digamos, más bien de diversos traslados y de ubicación de la población de Girón, pero la fecha de fundación siempre el 15 de enero de 1631.
La plaza principal de Girón fue y sigue siendo el epicentro de todas las actividades de esta población, como es usual en las poblaciones fundadas por los españoles. Sí, este parque no tiene actualmente un nombre. Parque San Juan de Girón, no. Parque principal, no. Lo van a llamar, dicen, Juan Eloy Valenzuela, porque fue un sacerdote muy notable de la expedición botánica. Es un espacio cuadrado al cual confluyen todas las vías de manera perpendicular. Hay que recordar también que las principales personas de la población tenían sus casas en el marco de la plaza, y eso todavía lo atestiguan la arquitectura de muchas de esas construcciones. En particular había una ceiba muy famosa, muy frondosa, que fue dibujada y fotografiada múltiples veces, pero que lamentablemente se cayó. El cuento es que cuando vino Simón Bolívar a la casa de padre Eloy Valenzuela, que queda acá diagonal al parque, él venía a hospedarse ahí, por la amistad que tenía con el padre Eloy Valenzuela, ¿sí? Y resulta que vino y paró el caballo palomo de Simón Bolívar ahí en la ceiba, y el caballo en ese momento echó una orinada, y de ahí le achacaron que el problema de la ceiba se secó fue por la orinada del caballo. Cuando no fue así. Ya fue reemplazada por otra ceiba, pero lamento decirles que probablemente habrá que esperar un siglo más para poderla ver en su esplendor. También se sitúan las principales instituciones, no solamente eclesiásticas, como es este caso la iglesia que se sitúa al costado occidental, sino también civiles, en la medida en que el cabildo, actual alcaldía, también da sobre la plaza. La historia de la iglesia principal de Girón se remonta también a la fundación de la población. Inicialmente fue una iglesia muy sencilla, hecha con techo de paja, hasta que en 1711 finalmente se pudo construir una iglesia mucho mejor, con muros de tapia pisada y techo de teja de barro. Esta iglesia se mantendría así, sin muchas modificaciones, hasta 1833. Cuando, de acuerdo a la acuarela que se conserva del inglés Joseph Brown, que pasó por aquí, se aprecia que le hicieron varias modificaciones significativas. Cabe reseñar el cambio del estilo de las torres, que en un comienzo eran de estilo gótico, y al producirse un terremoto se derrumbaron y hubo de ser cambiado el estilo al que se mantiene, que es un estilo de la arquitectura romana. El padre Alejandro Peralta, que fue enviado a estudiar a Roma, el sueño de él era que este templo tuviera terminaciones y un estilo, digamos, colonial, siguiendo la basílica en Roma de Santa María la Mayor, claro que en miniatura, ¿no? Porque allá es todo gigantesco. Llama mucho la atención el hecho de que la fachada se organiza a partir de 4 pilastras toscanas que básicamente no sostienen un entablamento, porque el diseñador olvidó incorporar el arquitrabe, que es una parte esencial de él, así que quedan los 4 elementos flotando y el entablamento también flotando. Este templo tiene unas indulgencias especiales dadas por el Papa Pío IX en 1870, la indulgencia plenaria, a todos los peregrinos que todos los 14 de septiembre de todos los años vienen a esta población de Girón. El Papa Juan Pablo II concedió el título de Basílica Menor San Juan Bautista en 1998. En 1883, ya para cuando la iglesia estaba completamente terminada, los habitantes de Girón se dieron cuenta que faltaban las campanas. Uy, esas campanas sí, no, yo creo que son la única en Colombia que existen. Tienen su tiempito esas campanitas. Se reunieron los capataces del pueblo y reunieron cierta cantidad en oro, ¿sí?
para buscar la manera de traer unas campanas sonoras. En el año de 1881, el sacristán de la época y mayordomo de fábrica Pedro Alcántara es comisionado por la comunidad y por el padre José Alejandro Peralta para que viaje a Toledo, España, a conseguir las 8 campanas para esta iglesia. Alcántara salió del país y en el camino fue asaltado y se quedó sin el dinero y entendió que no podía claramente regresar a Girón sin las campanas. Como no aparecía el sacristán, el uno dijo, no, ese se fue con otra mujer y acabó con la plata. El otro dijo, no, ese se emborrachó y acabó con la plata y le dio pena volver. Y el otro dijo, lo mataron. Le tocó trabajar durante más de 1 año y medio porque la plata que había reunido la comunidad no había alcanzado. Además había sido robado y tuvo que aguantar hambre y llevar mucho sacrificio para poder traer estas 8 campanas. Ya cuando los habitantes de esta población pensaban que ya él había desaparecido con el dinero, finalmente les llegó la voz de que alguien venía y necesitaba ayuda para traer las campanas y efectivamente era Alcántara, que había regresado a la ciudad con las campanas que, de acuerdo a sus habitantes, son de las que mejor suenan en el país. Eso hubo la fiesta más berrionda, la banda de Girón, que era la banda Mariana, hizo desfile con las campanas, llegaron con las campanas y hoy en día se encuentran las campanas ahí. En el campanario también encontramos escultado por las personas que construyeron y colocaron acá las campanas un león o un dragón. Este león lo escultaron, cuenta la historia popular, para evitar que el diablo atentara contra estas campanas. Se cree y se dice que la campana mayor de Girón en la traída fue robada por el diablo y a veces en el horizonte escuchamos sonar esta campana. En el marco de la plaza hay varias construcciones que merecen ser visitadas. Este es el caso del inmueble conocido como la Mansión del Fraile, que es un edificio cuya construcción al parecer se inició en el siglo XVII y que de alguna forma incorpora todos los elementos tipológicos característicos de la zona. Al inmueble se ingresa a través de un zaguán y en su fachada conserva también los balcones y ciertos elementos característicos del momento en que fue construida. Antes de ingresar directamente al patio se encontraba la escalera, como efectivamente sucede aquí. Es una escalera que conduce al área social de la casa, usualmente sobre la crujía principal que daba a la calle. Estaba ubicada el área social de la casa con la sala, el gran salón, que probablemente tiene una altura considerable, y sobre este primer patio había una serie de actividades más vinculadas con la vida doméstica de la casa, mientras que las habitaciones también estaban situadas en el segundo piso. Sí, nosotros podemos en esta mansión observar que no ha hecho presencia la modernidad arquitectónica. Se mantienen las tapias en barro pisado, los grandes y extensos patios que eran las caballerizas de ese momento. Este inmueble no solamente es importante desde un punto de vista arquitectónico, sino también histórico, porque perteneció, y probablemente de ahí origina su nombre, a Juan Eloy Valenzuela Mantilla de los Ríos, que con esos apellidos, por supuesto, desciende de los fundadores de la ciudad. Eloy Valenzuela es muy famoso porque participó en la expedición botánica. Él tuvo la posibilidad de conocer a José Celestino Mutis cuando tenía tan solo 13 años en el Colegio del Rosario, y Mutis inmediatamente se interesó por él y por su formación. Ese elemento, sumado a que aquí era la residencia del libertador Simón Bolívar en sus tránsitos por el municipio de Girón, se constituyen en 2 elementos que le dan la mayor de la trascendencia histórica a esta construcción. Eloy Valenzuela pasará sus últimos años de vida en este inmueble, cuando lamentablemente fue asesinado por 2 hermanos quienes lo querían asaltar y al no encontrar oro en sus alforjas básicamente lo acuchillaron.
Uno de los lugares pintorescos y agradables de Girón está en la Plazoleta de las Nieves, donde se levanta la capilla del mismo nombre. Esta capilla se empezó a construir en 1782 y es una sencilla edificación con una portada en piedra, un arco del mismo material y que tiene una espadaña. Uno de los aspectos más interesantes que tiene esta iglesia es justamente su estructura interior, porque está conformada en madera. Básicamente se apoya sobre estos pies derechos, sobre los que a su vez también están otras vigas en madera que sostienen cada una de las aguas de la cubierta. A mí me recuerda mucho la estructura de las iglesias de Mompox, por ejemplo. Adicionalmente tiene un coro y cada una de esas hileras de pies derechos conforman dos naves laterales y una central. La central a su vez remata en un pequeño camarín sobre el que está puesta, o sea, se ha situado la imagen de la Virgen de las Nieves, a la que está advocada justamente esta capilla. A cada uno de los costados están también dos pequeños retablos de menor tamaño, en donde respectivamente se encuentran el Arcángel San Rafael y en el costado opuesto San Isidro, que como ya hemos visto en otras poblaciones, es el patrono de los agricultores. Es una estructura muy sencilla, pero sin embargo muy digna y elegante, y de verdad está muy bien conservada, se ve que lo han mantenido con mucho cariño. Este piso, como lo podemos apreciar, es el piso pues, propio de la época de la colonia, que llevaban las casas, las iglesias y demás construcciones de la época de la colonia. La capilla de las Nieves se le hicieron pues, que cuando en esa época para los campesinos, para no mezclarlos acá con la iglesia antiguamente, que eran los pudientes, los ricachones, digámoslo así. Y mire cómo es la vida ahora, ¿no? Los ricachones se casan allá en las Nieves. Uno de los elementos que ayuda a romper la rigidez de la estructura urbana de Girón es la quebrada Las Nieves, que justamente ayuda a que las calles no sean estrictamente rectas y adicionalmente obligó a sus pobladores a la construcción de puentes. Estos puentes, bueno, de hecho muy pocos se conservan desde la colonia, muy probablemente se construyeron en el siglo XIX y son 6 que llegaron a nuestros días, que son Los Mirtos, Gastón García, Las Nieves, Puente San Benito, San José y El Moro. Servían para unir este municipio con el río que posteriormente llamaba Río de Oro, donde se explotaba este mineral, una fuente de ingreso muy importante en esa época para este municipio. Usualmente los puentes que se construyeron durante la colonia se apoyaban sobre arcos de medio punto autoportantes. Es el caso, por ejemplo, del Puente del Común. Sin embargo, estos arcos sobre los que se apoyan estos puentes son mucho más amplios y requerían unos refuerzos muy grandes en cada uno de los costados sobre los que se apoyan. Esto me permite concluir que claramente no fueron construidos durante la colonia, sino muy probablemente ya bien entrado el siglo XIX. Estos puentes se encuentran en uso actualmente con unas reformas un poco drásticas debido al auge de los vehículos y del urbanismo que ha venido absorbiendo un poco el municipio de Girón. En Girón habitan una de las poblaciones rom más importantes de toda Colombia. A ellos acuden muchos bumangueses o personas de todo el país a conocer su futuro. Yo en cambio hablaré con ellos para conocer un poco más sobre su pasado y su presente. Ellos llegaron fue en toldas, que llamamos nosotros carpas. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daba a conocer los nuevos inventos. Armaron sus toldas, dormían en toldas y eran unas familias pequeñas, pero eso se fue creciendo.
Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. ¿Cuándo llegó la población Roma a Colombia? Hace unos 70 años, 80 años. Ah, no, no hace mucho tampoco. No, tampoco. Directamente vienen desde España. Ya unos son colombianos, pero los viejos venían de Hungría, de Argentina, de Buenos Aires, de Estados Unidos, de todas partes. En marzo volvieron los gitanos. Estos llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron a gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo en la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. ¿No es contradictorio que uno relacione la población rom con migración constante y hayan decidido establecerse en un sitio? Nos gusta demasiado Girón, aquí hace 30 años que estamos. ¿Ah, sí? Es una tradición verlos aquí, ya los queremos y son muy amigos de nosotros. Inicialmente la gente pues como que fue un cambio drástico ver los gitanos con sus pañoletas, con sus faldas largas. Ya el vestuario no es igual, con las candongas grandes de oro, las pulseras, los vestidos grandes. Pero antes se vestían así, sí, porque yo pensaba que eso era más como un estereotipo. ¿Qué tipo de actividades trabajan normalmente ustedes aquí en Girón? Es decir, los hombres tienen su trabajo normal, hay unos que son comerciantes, normal. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: es el diamante más grande del mundo. No, corrigió el gitano, es hielo. Y nosotros las gitanas le dimos la palma de la mano. Ellos vienen y compran la labor acá en el parque y eso es bonito porque eso, el turista que viene, pues hombre, el que cree en eso, pues eso va en la creencia de la persona, ellos no obligan a nadie. ¿Y cómo te enseñan a leer la mano? Eso viene por tradición. Me enseñaron mis abuelas. Pero a ver, ¿existe un libro para aprender a leer la mano? ¿Sí? Libros. ¿Y está escrito en qué idioma? Catalán. En catalán. ¿Y tú te es catalán también? ¿Y ustedes se pueden leer la propia mano? No, tiene que ser otra persona. Tu suerte va a cambiar en el mes entrante, laboralmente, ¿me entiendes? Vas a tener muchos proyectos, muchas oportunidades. ¿Y me voy a casar o no? Te vas a casar y te vas a formalizar como persona. Ah, bueno. Eres divino, hermoso. Eso sí no lo vas a borrar, ¿no? Uno de los aspectos destacados que tiene el Centro Histórico de Girón es el hecho de que, a pesar de estar tan próximo a un centro urbano tan desarrollado como Bucaramanga, que ha crecido aritméticamente, ha logrado mantener su identidad. Sin embargo, también veo que hay unos retos importantes que enfrenta ese centro histórico, como por ejemplo lograr mantener ese entorno geográfico que todavía posee, con ese telón de fondo que son estas montañas. Adicionalmente, creo que la quebrada de las Nieves está claramente olvidada y tiene un potencial medioambiental infinito para poderse recuperar y para poder enriquecer todo ese centro histórico. Yo recomendaría empezar a pensar claramente en suprimir el ingreso de los automóviles a ciertas zonas de la ciudad y acompañarlo de la instalación o la construcción de unos estacionamientos adecuados para que la gente pueda estacionar ahí sus carros y disfrutar ya peatonalmente un centro histórico que es muy agradable, que merece ser caminado, merece ser visitado y que sin duda volveré a visitar, ya que me han dado el pasaporte para poderlo hacer así. Historia Central, Girón.